Bueno, pues continuamos con la parte de teoría y ahora vamos al siguiente concepto. Dentro del punto 2 seguimos el siguiente concepto, que es la intensidad. Recordad que hemos estado viendo antes dos conceptos muy interesantes que eran carga y diferencia de potencial, tensión, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos? Yo tengo una carga en un sitio con un potencial alto, ¿vale? Pongo aquí potencial alto, ¿vale? Aquí tengo una carga, un electrón, y ahora este electrón quiere ir a un sitio donde el potencial sea bajo. Potencial bajo. Recordad, potencial bajo, la cama, donde yo puedo descansar. Entonces, este electrón lo que quiere es ir hacia aquí. Quiere moverse y desplazarse al sitio donde está tranquilito, sin energía. Vale, que sí, que hay muchos electrones, que esto tiene unas cosas con los modelos atómicos que hemos visto, pero bueno, en principio siempre se va a querer quedar con la menor energía posible. De un potencial alto a un potencial bajo tiene que haber un cierto movimiento. Este electrón se tiene que mover por aquí, y va a producir un efecto. El movimiento de este electrón es capaz de producir un efecto. De hecho, entre este punto que tiene una energía y este tiene otra energía distinta, por el camino puede perder una cierta energía y eso se va a notar. Esa energía que pierde es, si yo le pongo aquí, por ejemplo, una bombilla, va a ser capaz de pasar por aquí, perder parte de su energía y después ir a este punto. ¿Vale? Yo voy a aprovechar de un sitio donde tengo mucha energía, voy a hacer que pase por aquí en medio por una bombilla, pierda parte de energía, se ilumine la bombilla y llega al punto con bajo potencial. ¿Vale? Este movimiento de aquí, esto es lo que se llama corriente eléctrica, ¿vale? Corriente eléctrica, vaya el gallo, corriente eléctrica, o lo que nosotros medimos normalmente se llama intensidad de corriente eléctrica. Esto es el nombre más completo. Normalmente ustedes me veréis la intensidad de la corriente eléctrica, es de ese movimiento de electricidad de electrones, pues esto tiene una intensidad, una cantidad, ¿vale? El efecto más normal que nosotros utilizamos es eso, cargas que están constantemente moviéndose, ¿Cómo definimos nosotros la intensidad? ¿Qué es la magnitud que vamos a medir ahora? La intensidad se define, bueno, con la letra I mayúscula. Intensidad I mayúscula sería la cantidad de carga que pasa por un sitio en un tiempo determinado. Sería igual a la cantidad de carga en un tiempo. Carga en un tiempo. Si yo sé que se está moviendo, pues imagínate, pues por este punto de aquí, por esta bombilla de aquí han pasado 20 electrones en un segundo o 20 electrones en un minuto. ¿Vale? Cuanto mayor sea la intensidad que circula por aquí, más efecto se notará. De hecho, si circula mucha intensidad, puede ser que la bombilla se rompa, ¿vale? Sea tantos electrones con tanta energía que sea capaz de romper aquello, ¿vale? ¿Cómo medimos entonces, cómo representamos nosotros esa intensidad? ¿Vale? A nivel conceptual es de las más sencillitas, no es como la tensión, que es algo más complicado. Esa intensidad se representa por, ponemos aquí, madre mía, representación, resumen que después vamos a ver en una actividad. Representación se representa por la letra I mayúscula. Unidad del sistema internacional, ¿vale? Unidad del sistema internacional es el amperio. Amperio A mayúscula. Si os dais cuenta, esta unidad, si me fijo de la definición que tiene, un amperio sería, un amperio es igual a una carga de un culombio, carga un culombio durante un segundo. Unidad del sistema internacional. Es una unidad derivada, no es una unidad que se pueda sacar directamente, es una unidad derivada. Nosotros generalmente esta se utiliza muchísimo en el mundo cotidiano de la electricidad. Se representa por I, unidad del sistema internacional que se mide es el amperio. Podéis ver otras. Normalmente en electrónica se utilizan muchísimo los miliamperios, microamperios, pero esta es la que más. Y después tenemos equipo de medida, que generalmente el que mide exclusivamente amperímetro, el polímetro multímetro, y tenemos otro que, bueno, no lo explico mucho porque ya lo veréis en una actividad que hay, que es la pinza amperimétrica. ¿Vale? La pinza amperimétrica.
un equipito un poco especial. ¿Vale? Esto es lo que quiero que sepáis de la electricidad. Una cosa muy interesante, este cuadrito que suele gustar bastante porque son cosas curiosas, efectos de la intensidad eléctrica en las personas. Lo realmente peligroso en los circuitos eléctricos es la intensidad que circula. Es verdad que la energía que tienen las cargas influye mucho, porque puede hacer que pasen o no pasen, pero la cantidad de carga que pasa por los cuerpos o los objetos es lo que va a determinar si los va a poder romper, hacer daño, incluso matar a las personas. Algunos de vosotros me diréis, es que antes has puesto el ejemplo del rayo que tenía 6.000 voltios. Es verdad, tiene 6.000 voltios. Yo no sé cuánta intensidad circula, pero con esa cantidad de energía, a poco que circule algo, pues es evidente que te va a dar un resultado bastante negativo. Os pongo el ejemplo aquí que tenemos la pistola Taser, ¿vale? En vacío genera 50.000 voltios. En vacío es, si yo no le disparo a nadie, 50.000 voltios, mucho más que un rayo que puede estar en los 12 kilovoltios. Pero con una persona, cuando cae una persona, una tensión de 400 voltios, más que lo que tienes, por ejemplo, en el enchufe de tu casa, que son 220, 240. ¿Cuál es la intensidad curiosa que tenemos aquí? Circula solo 2,1 miliamperios, ¿vale? Que lo hace no letal. Si este en vez de 2,1 fuera 21, si me voy a la tabla, aquí veo ya que ya la cosa puede ser mortal. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué efecto tiene la intensidad cuando circula por las personas? Esta tablita de aquí, vamos a poner un poquitín más grande, ¿vale? Esta tablita de aquí, que es muy curiosa, tenéis que tener en cuenta que se aplica a corriente alterna, la del enchufe de tu casa, cuando tienes una pila no, porque es corriente continua, pero bueno, a efectos prácticos para nosotros no sirve. Si por mí mi cuerpo circula una intensidad de entre 0 y 0,5 miliamperios, casi que no me doy cuenta. Entre 0,5 y 10 10 miliamperios, efectivamente, noto algo. Hoy la chispita que te hace gracia. Entre 10 y 15 te da esto, el umbral de no soltar. ¿Qué es lo que pasa? Se te contraen los músculos, es el efecto que tiene de contracción de los músculos y hace que no sueltes. Por ejemplo, cuando tú tocas una valla que está electrificada hay que tener mucho cuidado porque si la toco y está electrificada se me va a cerrar el nervio, o sea, lo que sería el músculo, se me pinza y va a hacer que no lo suelte. Y entonces me va a seguir dando más y me va a seguir dando más y me va a seguir dando más. Tenemos que tocarlo de manera que no me lo coja. Aquí ya empieza a tener la cosa complicación. Naranja entre 15 y 50 miliamperios en el orden de segundos a minutos. Oye, aquí ya estamos irregularidades cardíacas, el corazón empieza a funcionar de otra manera, la intensidad eléctrica es capaz de cargarse el corazón, vaya tensión arterial, tetanización, las venas se te empiezan a notar mucho, es como que las venas se quedan muertas, inconsciencia, inicio de fibrilación ventricular. Esta parte de aquí es muy peligrosa, ¿vale? Muy peligrosa. De hecho, lo veremos después un poquitín más para adelante, las protecciones que tenéis en vuestra casa hay una protección automática que salta a los 30 miliamperios, ¿vale? 30 miliamperios saltaría esa protección y desconectaría la instalación eléctrica para que no te mate, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, hombre, que si está en 25 te puede dar una cosita de estas, límite de tolerancia, te da un chispacito, te da un susto, pero bueno, ¿vale? Pero si te da mucho más de esto, ya te puede ser de segundos a minutos, dependiendo de un montón de factores, te puede matar. A partir de aquí, de 50 a 200 se pone muy complicada la cosa. Menos de un ciclo cardíaco. Aquí pensad que en lo que hace un latido del corazón puede hacer que el corazón ya ni siquiera funcione. ¿Vale? Ya ni siquiera funcione. Valores muy complicados. Menos de un ciclo. ¿Vale? Aquí en nada. Es que esto ya puede ser visto y no visto. Empezamos a morir, y entre 1 y 5 amperios, pues esto ya es alta probabilidad de muerte, ¿vale? Parada cardíaca con alta probabilidad de muerte. Ventaja que tiene la electricidad, que igual que nos mata, también es capaz de revivirnos. Esto lo habéis visto en las plaquitas, lo habéis visto en las películas, los juegos, en el desfibrilador, le pones las plaquitas y aplicando una corriente eres capaz de moverlo. Aplicando una corriente concreta, de una intensidad concreta, eres capaz de ponerlo. Es verdad que en función de una serie de factores, el peso,
El sexo hay que ponerlo, regularlo a una cantidad concreta. Cuando se pone esto, pues tenéis que hacerlo de una manera concreta. ¿Por qué? Porque si es una persona muy pequeña, imagínate, no es lo mismo un niño de 5 años que un hombre mayor de 60 años que está muy obeso. Entonces, los valores esto hay que ajustarlo un poco, porque si se lo hago al niño puede ser que lo mate, en vez de revivirlo, lo mate, y si se lo hago al hombre mayor, pues puede ser que no le esté haciendo nada. ¿Vale? Pues esto es una de las cosas que son interesantes. Vamos a ver cómo sigue el tema. ¿Vale? Ya pasamos a lo siguiente. Venga, siguiente.